Ya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya me dijeron ya. Damos gracias a Dios, hermano. Aquí estamos, damos gloria a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder una vez más, poder entrar a sus hogares para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema, hermano. Quiero que lo veamos desde un punto de vista edificativo, desde un punto de vista de poder darnos cuenta nosotros en qué estamos fallándole a Dios para hacer cambios en nuestras vidas. ¿Okay? No quiero que lo veamos desde un punto de vista como de señalamiento, sino más bien como de mostrarnos la verdad para que podamos nosotros darnos cuenta en qué fallamos a Dios y podamos hacer cambios, hacer ajustes a nuestras vidas como hijos de Dios. El tema se titula Diferencias entre un cristiano espiritual y un cristiano casual. Tristemente existen ese tipo de personas dentro de las iglesias hoy en día y vamos a estar estudiando sobre de eso. Y quiero que preste atención, hermanos, y hagamos un análisis, hagamos un juicio conforme a la palabra de Dios, espiritualmente hablando, para que podamos entender de que podemos estar expuestos o quizás ya caímos a ser cristianos casuales y no ser cristianos espirituales, apasionados, ¿ok? Por la presencia de Dios, por la fe, por servir a Dios, por obedecer al Señor, ¿ok? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder llegar a su presencia, estar ante su trono de gracia. Lo hacemos, Señor, conscientes de nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona, necesidad de su amor, de su gracia, necesidad de su bondad y de su justicia. Gracias por este hermoso momento que nos permite poder llegar a su presencia, Dios, en oración. Queremos pedirle perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido. Queremos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nos permita, Dios, poder tener esa reverencia, Señor, esa necesidad, esa sed, esa hambre por tu palabra, Dios. Que su Espíritu Santo, Señor, sea ministrando su voluntad en nuestros corazones. Que sea usted trayendo edificación, consuelo y fortaleza a nuestras vidas, Dios. Que sea usted trayendo esa voluntad perfecta a nuestra vida, Padre. Lo ponemos en sus manos esta noche. Oramos, Dios, para que sea usted derramando bendiciones abundantes, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Usted conoce, Dios, las necesidades que hay en su pueblo. Trae consuelo, Señor, y trae sustento y fortaleza, Dios, a cada uno de ellos, Padre. Donde quiera que estén o anden, tu presencia y tu gracia esté siempre con ellos, Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias, Padre. En Cristo nuestro Salvador, la gloria siempre es para usted, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el tema de hoy, hermano. Algunas diferencias que entre un cristiano que vive bajo la guianza del Espíritu Santo y un cristiano que es casual. Tristemente, hermano, pasa eso dentro del pueblo de Dios. Ahora, no es que existan diferentes cristianismos. Cristianismo solamente es uno, evangelio solamente es uno. Pero hay algo que no debemos pasar por alto, es que a través de la historia y también en la era actual podemos darnos cuenta que hay líderes en las iglesias, diferentes denominaciones, que han excluido la palabra de Dios, la verdad de Dios, de su mensaje, de las predicaciones. Hay muchos cristianos hoy en día, ¿ok?, que se les ha privado el derecho de escuchar, de ser instruido, ser discipulado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces, eso lleva a crear cristianos que son casuales en las iglesias. Digo, personas, hermanos, que van por una costumbre a la iglesia, van por una necesidad a la iglesia, van porque tienen algunas inclinaciones afines a ese tipo de creencias. Incluso vemos mucha gente hoy en día en las iglesias cristianas que salen a las calles, van a tomar, van a los bailes, van a los casinos, andan haciendo cosas mal en contra de su prójimo y los domingos están en las iglesias. ¿Okay? Y veo los pastores hoy en día, hermanos, que no confrontan ese comportamiento inapropiado de un hijo de Dios.
Para ello lo importante es que la gente vaya, la gente escuche y que la gente no deje de llegar a la iglesia. Pero le voy a explicar algo muy importante. Cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, Él viene a levantar cristianos genuinos. Él no viene a llevar personas del común, viene a llevar cristianos genuinos. Entonces, si como líder de una iglesia no estamos preocupados por la salud espiritual de las ovejas y les estamos escondiendo la verdad y los estamos privando de la verdad, nos hacemos cómplices en el fracaso del pueblo de Dios hoy en día. Si de una vez habláramos al pueblo de Dios con la verdad, los instruyéramos con la verdad, conforme al modelo de Jesús, porque Jesús es la verdad no soy yo, la verdad no es la iglesia, la verdad no es la palabra de uno, no, la verdad es Cristo Jesús. Si lo discipuláramos conforme al modelo de Jesucristo, yo les aseguro que las iglesias estuvieran llenas de verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Hay iglesias, hermanos, que incluso hay ovejas que nunca han tenido la oportunidad de ni siquiera saludar y hablar con su pastor. Eso es una evidencia que las cosas no se están haciendo bien. ¿Por qué razón? Porque un pastor, cuando es llamado de Dios, cuando es un hombre de respeto, un hombre de buen testimonio, un hombre responsable, un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno de Dios, es una persona, hermano, que se le puede llamar como un pastor, como un padre espiritual. Ahora, ¿cuál es el padre en la tierra que no tiene comunicación o comunión con sus hijos? Es ilógico. Entonces, una persona que ni siquiera ha podido conversar con su pastor, ha convivido con su pastor y ha hablado con él, qué sé yo, no tiene esperanza de que esa persona sea instruido correctamente en la verdad. Entonces es muy importante que prestemos atención nosotros. Si tenemos la desdicha de no ser instruido correctamente, si tenemos, podemos decir, el problema de que no nos han dicho la verdad correctamente, nosotros tenemos la oportunidad, estudiando la palabra del Señor, orando a Dios, buscando a Dios, para que Dios nos muestre esa verdad, ¿ok? Y podamos ser verdaderamente cristianos espirituales. Estamos conscientes, hermano, que un cristiano es una persona que es seguidor, es imitador de Jesús. Ese es un cristiano en términos generales, que sigue las pisadas de su maestro y es un imitador de Jesús. Simplemente ahí se resume la palabra cristiano. Por eso es que dice Jesús que el árbol se conoce por sus frutos. Si los frutos de usted son parecidos conforme a lo que Jesucristo nos enseñó, entonces usted es un cristiano. Si usted va siguiendo las pisadas de Jesucristo y va aprendiendo del Maestro que es Jesús, usted es un discípulo de Jesucristo. Pero si usted va queriendo aprender de los hombres, va siguiendo el ejemplo de los hombres, siguiendo las pisadas de los hombres, usted no es discípulo de Jesús, usted es un discípulo de un ser humano, de una religión. Y eso conlleva a que muchos cristianos, hermanos, dejen de ser espirituales. Una de las evidencias de una persona que no es espiritual es que siempre se admira cuando escucha la verdad. Se dice, wow, yo no sabía eso. A mí me ha pasado muchas veces, he estado en lugares predicando. Una vez recuerdo, estaba predicando en una iglesia, eso lo compartí una vez yo en una iglesia, y estaba hablando sobre lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Estaba hablando sobre ese tema. Se levantó una hermana y me dijo, hermano, yo tengo una pregunta. Y se levantó y dijo, ok, dígame. Y después que se quedó así parada, que empezó a llorar. Yo pensé que la había lastimado, dicho algo malo, qué sé yo. Y dije, a ver, hermano, dígame, ¿cuál es la pregunta? Y me dijo, hermano, yo tengo 22 años. En aquel tiempo, estamos hablando en el 2003, 2004 pasó eso. Yo tengo 22 años, dice en el Evangelio, y nunca había escuchado eso. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué es lo que usted lee? Porque si usted lee la palabra de Dios, ahí sale. ¿Qué es lo que usted le enseña? ¿Qué temas escucha usted? ¿De qué está interesada usted en conocer, en investigar? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ser guiados como ciegos, ¿ok? Por ignorancia. O tenemos la oportunidad de ser nosotros lo que podemos ser instrumentos para ayudar a otros a conocer la verdad.
Pero hoy en día siempre digo yo esto, estamos en una era donde la tecnología, el conocimiento, todo está a la orden del día. Usted puede abrir la internet y usted busca cualquier tipo de tema bíblico y ahí sale. Entonces, creo que una persona, un cristiano, que ignora ciertos temas de la Biblia es porque no es una persona interesada en buscar información, en buscar la revelación de Dios, en conocer acerca de ese tema. No le interesa, definitivamente no le interesa. Cuando yo acepté a Jesús en el 90, 91, no existían los medios que están ahora a la disposición. ¿Okay? Había que estudiar la Biblia, leer la Biblia, buscar y buscar con la Biblia nomás. Ahora tú vas a la internet, vas a esto y encuentras todo, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, concordancia bíblica, todo lo encuentras. Entonces, un cristiano que ignora ciertos temas de la Biblia es porque no ha querido investigarlo, no ha querido conocer acerca de ellos. Pero la oportunidad de estar informados, de conocer, lo tenemos todo a la mano. Entonces, si un pastor, si un líder de una iglesia no está haciendo el trabajo correcto, enseñándote la verdad con la palabra de Dios, llevándote a que tengas ese deseo de parecerte a Jesús, de caminar como Jesús, de pensar como Jesús, hablar como Jesús, tratar a la gente como Jesús. Si el pastor está fallando en eso, tú lo puedes hacer a través de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando al Señor y buscando información fuera de tu iglesia. Digo, por internet. Entonces, no hay excusa. Entonces, hoy en día hay muchas personas, hermanos, que desde un principio que aceptaron a Jesucristo, no les dijeron cómo es el cristianismo. Entonces, hasta el día de hoy, por eso son personas casuales. Yo digo estas cosas. Ya dije, predicando esto, hermano, cuando una persona, un cristiano, está lleno de Dios, está bajo la guianza del Espíritu Santo, vive y camina por fe. Dije yo ayer esto. Cuando vienen las circunstancias, las transforma en una oportunidad para aprender más. Pero es una persona espiritual. El que no es espiritual ve las circunstancias y mejor se va de la iglesia. Y culpa a otras personas. Y le monta carga a otras personas. Porque no quiere responsabilidad, no quiere compromiso, no quiere pelear ninguna batalla de la fe, lo quiere todo gratis. Piensa que los líderes están en toda la obligación de llevarlo cargando en una hamaca al reino de los cielos. No, allá no se entra así, allá se entra de rodillas, clamando a Dios, buscando el rostro de Dios en obediencia y en santidad. Allá arriba no se entra en hamaca que te lleven 2, 3 personas así arriba, no. Ahí tienes que entrar tú, tienes que entrar con el corazón contrito y humillado delante de nuestro Padre Celestial. Tienes que aprender eso, tienes que aprender a caminar por el desierto, tienes que aprender a caminar obedeciendo a Dios, tienes que aprender a cruzar el Jordán y tienes que aprender a conquistar la tierra que Él te prometió. Eso es la vida de un verdadero cristiano. Entonces todo eso, hermanos, hoy en día no se enseña en las iglesias. Se habla de la prosperidad, otros que los profetas, que la profetisa, que Dios me dijo, y cosas de esas, hermanos. Entonces digo yo, la gente está en una situación, hermanos, que ni siquiera saben quiénes son y a dónde van. Ni siquiera saben quiénes son y a dónde van, porque lo han extraviado totalmente de la verdad. Vamos a estudiar un poco sobre eso y espero y oro a Dios para que Dios nos dé bendiciones en esta tarde. Quiero que lea conmigo Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de un caso que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Si usted presta atención en el capítulo 1, versículo 7 de Corintio, Pablo habla, hace una descripción de la iglesia de Corintio. Y una de las cosas que Pablo dice es que la iglesia de Corintio no le faltaba ningún don. Imagínense. Todos los dones administrativos, dones espirituales, los dones ministeriales, todos los dones estaban en esa iglesia, todos. Pero aún con todo eso, la iglesia estaba fallándole a Dios. Entonces es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque la iglesia estaba cayendo en una situación de división. Como te dije anteriormente, un cristiano es seguidor de Jesús y Pablo... Creo que cuando escribe Pablo esta carta se sintió un poquito indignado.
¿Por qué razón? Porque Pablo dice en una parte, dice, gracias a Dios que yo no bauticé a nadie, solamente a los hijos de Cef, algo así dijo. Entonces, porque la gente estaba siguiendo a Pablo y siguiendo a Cefas. Entonces es importante que prestemos atención. Nosotros vamos a la iglesia no para seguir a los hombres. Nosotros vamos a la iglesia para seguir a Jesucristo. Lo que los hombres somos, los que los cristianos somos, los líderes somos portadores nomás, somos transmisores del mensaje de Dios. Pero tenemos que entender algo. Usted nunca permita que la gente desvíe su mirada y su fe y su confianza de Jesús para ponerlo en otra persona. El día que usted permita que le desvíen su fe y su mirada, usted se está extraviando de la verdad, porque la verdad es Cristo el Señor. Entonces, eso pasaba en la iglesia de Corinto, aún teniendo todos los dones. Como les dije, 1 Corintios 1:7 habla sobre eso. Sin embargo, ellos estaban extraviándose de la verdad, siguiendo a hombres y abandonando a Cristo Jesús. Lea conmigo, capítulo 3, versículo 1, 1 Corintios. Dice así, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Imagínense. Las iglesias, hermanos, del primer siglo, eran iglesias que experimentaron la plenitud de la gloria de Dios en toda su manifestación, en todo su poder y autoridad. Y aún con todo eso, la iglesia había caído en lo que es en la carnalidad. Andaban como seres humanos y no andaban como cristianos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Te lo voy a decir. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla acerca de el Adán terrenal y el Adán celestial. Dice que nosotros como seres humanos trajimos la imagen del Adán terrenal. ¿Qué significa? Pecaminosa la naturaleza, débil, frágil, con tendencia a pecar, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco quiere, se deleita en el pecado, desobedece a Dios. Esa es la naturaleza adámica o la natural. Pero también Pablo dice, así como trajimos la imagen del Adán terrenal, también trajimos la imagen del Adán celestial, refiriéndose al Señor Jesucristo. Cuando usted abre su corazón a Cristo, ¿ok? La Biblia dice que Jesucristo viene a morar espiritualmente en tu corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? El propósito del Espíritu Santo, uno de los tantos propósitos del Espíritu Santo, es para que nosotros ya no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Es para que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne. Es para que nosotros no andemos según las intenciones de la carne, sino las intenciones del Espíritu. Y algo muy importante, también otro de los propósitos del Espíritu en nosotros es guiarnos hacia toda verdad, no a la mentira. Y el tercer propósito del Espíritu Santo en nosotros, hay muchos más, pero el tercer propósito que quiero hablar con usted en esta tarde es que el Espíritu Santo quiere moldear en nosotros y reflejar a través de nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, ahora los frutos del Espíritu Santo revelan lo que es el carácter humano y espiritual del Señor Jesús. Amor, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todo eso. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está tomando control en nuestras vidas, caminamos en integridad, caminamos poniendo la mirada en Jesús, glorificando el nombre de Jesús, alabando el nombre de Jesús, honrando el nombre de Jesús, preocupándonos para actuar como Jesucristo. No andamos detrás de las religiones, detrás de los hombres, detrás de nadie, andamos detrás de Jesucristo el Señor. Esa es la imagen de un hombre espiritual. Y el carnal es diferente. Ahora, la iglesia de Corintios, hermanos, aunque habían aceptado a Jesús y habían hecho partícipe de todos los dones que dice la Biblia, sin embargo, ellos fueron desviados. Desviaron su corazón, su mente, y ahora andaban detrás de una persona, andaban poniendo a una persona, a un apóstol, a un líder, como el líder personal de ellos. Y déjeme decirte algo, hermano. Ninguna persona terrenal en esta tierra, ¿ok?, es tu líder eterno. Tu líder eterno se llama Cristo el Señor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores.
Cuando pones la confianza en el hombre, cuando pones la mirada en el hombre, cuando sigue el ejemplo del hombre, sigue las pisadas del hombre, porque ya estás apartado de Jesús. Ya estás apartado de Jesús. Recuerda lo que dijo Cristo el Señor. No puedes servir a dos señores. ¿Okay? Porque tienes que amar a uno y aborrecer al otro. No puedes pensar que vas a seguir el ejemplo con orgullo, las pisadas de un hombre y decir que eres cristiano. No, Pablo dice en Gálatas 1:10, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesucristo, todas las cosas que hace, las hace para agradar a su Señor. Y su Señor se llama Cristo Jesús. Mira, sigamos leyendo. Dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No habían madurado. Tenían tiempo en el cristianismo y no habían madurado. Eso pasa mucho hoy en día en las iglesias. Gente inmadura, con 10 años, 15 años en el evangelio, y todavía siguen siendo inmaduros en su manera de pensar, en su manera de hablar, su manera de sentir, su manera de ver las cosas de Dios. ¿Okay? He conocido personas, hermanos, que con sus actitudes me han demostrado a mí que consideran que Dios los necesita a ellos más que ellos a Dios. Que si no voy a la iglesia, bueno, van a perder mucho porque no voy a la iglesia. Hermano, mira, si una persona se aparta de los caminos de Dios, ¿sabes qué hace Dios? Busca a otro y lo trae. Sí, otro ocupa su lugar. No pasa nada. El que pierde es el que se aparta. Pero vemos personas que a veces tienen esa mentalidad que creen de que le hacen un favor a Dios con ir a la iglesia. Son personas niños espirituales, son personas carnales, que no han querido ser guiados por el Espíritu Santo, ni han querido ser instruidos por la verdad. Y eso lo lleva a ese punto. El versículo 2 dice así, hermanos, os di a beber leche y no vianda. La vianda es comida sólida. ¿Okay? Dice, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Y sabe que pasa mucho eso. Y he visto personas que, ay, ¿por qué no predica de amor? Predique de misericordia, predique de que esto, solo cosas así. Pero cuando les habla de santidad, les habla de servicio, les habla de oración, les habla de ayuno, les habla de lectura de la palabra, les habla de consagración, de amar al prójimo, perdonar, lo sienten, uy, qué palabra más dura. Eso está en la Biblia. Si no lees la Biblia, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hacemos? Si tú lees la Biblia, tú sabes que eso está en la Biblia, tú lo escuchas de la boca de un predicador y porque te extraña. Pablo dice, les di leche porque no pueden digerir la comida sólida. Si les hablo lo que es la verdad, se van a descarriar todo. Se van a apartar. Y sabe que eso pasó con los discípulos en San Juan capítulo 66, empezaron a irse uno por uno porque no soportaban la verdad de Jesús. Entonces son personas, hermanos, que quieren un cristianismo ahí llevado, ¿no? Voy los domingos a la iglesia, ya asistí, ya cumplí, voy para la casa. Ese es el tipo de cristiano casual de hoy en día. No el cristiano que se compromete con la causa de Dios. No el cristiano que está dispuesto a confrontar al enemigo, al pecado, al mundo, a contrarrestar toda oposición, a ponerse de rodillas, a servir a Dios, a buscar de Dios para salir adelante. Es un cristiano que, a ver, si salen bien las cosas, seguimos, y si no, pues nos echamos para atrás. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mire, sigamos leyendo. Dice el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda. Estas son características de un cristiano casual. Yo le llamo casual para no que se vea muy así, muy agresivo, como de carnal, pero en términos espirituales es carnal. Ok. Dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. ¿Ve que es un carnal? Es una persona que anda como hombre y no anda como hijo de Dios. Anda caminando según la naturaleza que heredó de Adán y no la naturaleza que heredó del Señor Jesús. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, dije anteriormente, heredamos la naturaleza espiritual del Señor Jesús. ¿Y cómo era el Señor Jesús? Fiel, humilde, noble, servicial, valiente. Yo un día dije esta pregunta en la iglesia. Dije, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo se hubiera dado por vencido cuando iba para la cruz, para el Gólgota,
y se hubiera tirado al suelo y no se levanta y no hubiera muerto en la cruz? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera echado para atrás cuando estaba orando en Getsemaní y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Si Él se hubiera echado para atrás, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Estuviéramos condenados, pero 100% todo. ¿Sabes por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, si tenemos nosotros esa cualidad espiritual de Jesús, ¿por qué nos damos por vencido en la primera? ¿Por qué renunciamos a seguir sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, buscando de Dios, haciendo la voluntad de Dios en el primer problema que tenemos? Porque estamos permitiendo que la herencia de Adán tome control sobre la herencia que nos dejó Cristo a nosotros. Ese es el gran problema. Ok, sigamos leyendo. Dice el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales, es lo que dije anteriormente. Andan detrás de los hombres. Detrás de los hombres. Un verdadero siervo de Jesucristo, mire, ni sigue a los hombres, ni permite que los hombres lo sigan a él. Es muy importante entender eso. Porque yo dije una vez esto predicando, hay 3 cosas en la vida del hombre que son atractivas y son una gran esclavitud cuando atrapan el corazón. Número 1 es la fama, número 2 es el dinero y otra cosa es el poder. Y es lo que se ve hoy en día. La gente está matándose por esas 3 cosas. He visto personas en las iglesias que llegan a las iglesias con humildad, con un corazón muy noble, humilde, para servir a Jesucristo. Y lo hacen bien cierto tiempo. De pronto, hermanos, Dios permite que ellos estén en el liderazgo y ya de ahí para allá, hermano, olvídate. Ya se creen, hermano, la última pexicola del desierto. ¿Okay? Y les encanta que la gente lo siga. ¿Okay? Si ven a una persona que tiene un problema, lo invitan a su casa para darle por su lado, para tener seguidores a ellos. Eso es lo que pasa. Por eso es que las iglesias se están dividiendo internamente. Porque siempre hay uno que quiere tomar el control de las demás personas. Siempre hay uno que se quiere presentar como la solución a los problemas de que está pasando la gente. Se quiere poner como la solución a las necesidades de la iglesia. Entonces hay personas que están inconformes o están molestas por cualquier cosa. ¿Cuál es lo correcto? Que ellas vengan a la persona correcta y hablen con esa persona y se arregle el asunto. Pero cuando se dan cuenta que está esa inconformidad, se van a esa persona, le dan por su lado, la apapachan y todo, para tener gente que le crean y le sigan a ellos. Eso es lo que pasa, lo que está pasando dentro del pueblo del Señor en la actualidad. Okay, sigamos leyendo. Dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No lo dan los hombres. Los hombres lo que es un instrumento nomás. Es un instrumento por medio del cual Dios trae la bendición. Pero ni la bendición, nada, absolutamente nada proviene del hombre, sino de Dios. Entonces, cuando el hombre te da de lo que él es, de lo que él tiene, es porque tiene una mala intención sobre tu vida. ¿Okay? Lo que uno debe de pedirle a Dios: Señor, permíteme ser un instrumento para poder instruir correctamente este pueblo y poderlo guiar a Cristo Jesús. Te voy a dar un ejemplo bíblico, lo que te quiero decir. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, cuando Jehová el Señor se le aparece a Salomón, creo que Primera de Reyes 5, no estoy equivocado, se le aparece el Señor a Salomón cuando Salomón estaba haciendo el templo en sueño. Y la cosa que Jehová le dice: mira, pídeme todo lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Salomón tuvo en sus manos pedirle, imagínense, todo. Y todo es todo, imagínate qué tremendo. Pero sin embargo Salomón le dijo: Señor, yo quiero que me des sabiduría,
me des conocimiento y me dé inteligencia para poder gobernar y para poder guiar a este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande como tu pueblo, Señor? Mire que Salomón no le pidió ni poder, ni riqueza, ni fama. Ninguna de esas tres cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Que Jehová el Señor le concedió a Salomón lo que le estaba pidiendo y le concedió las otras tres cosas. Fama, poder y dinero. Las tres cosas. Salomón fue, supuestamente la Biblia dice, el hombre más sabio que ha estado en toda la historia de la humanidad. Muchísimo dinero y mucho poder. Pero él le dijo, yo quiero que tú me des esto. Eso es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios ni busca el poder, ni busca la fama, ni busca el dinero. Cuando una persona busca esas tres cosas, Dios no está con esa persona y Dios nunca va a estar con esa persona. Para Dios es más importante su iglesia. Escuche esto. Lo más importante para Dios es su iglesia, la que compró con la sangre de su Hijo Jesús. Él no planta una iglesia para exaltar el nombre de una persona. No, Él planta una iglesia para que su Hijo sea glorificado en medio de esa congregación. Entonces Pablo estaba consciente de eso. Pablo dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Solamente sembramos la semilla, pero el crecimiento la dio el Señor. Entonces nosotros no somos nada, somos instrumentos nomás. ¿Por qué ponéis la mirada en mí? ¿Por qué me seguís a mí? ¿Por qué poner la confianza en mí? Simple. Dejaron de ser espirituales y ahora andaban como hombres, andaban carnalmente. Sigamos leyendo. Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega no son una misma cosa. De que nadie es más que nadie. Aunque cada uno recibirá, dice, su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Simple. Obrero del Señor, pero la obra es de Cristo el Señor. Desgraciadamente hoy en día, hermanos, hay personas que se presentan en la congregación no como un siervo de Dios, no como un hijo de Dios. Se andan inventando un montón de títulos que yo no sé ni a dónde están. Porque si yo busco en la Biblia la palabra reverendo, yo no sé dónde está esa cosa. Yo no sé dónde está esa vaina, hermano. Y la gente tiene con ganas de títulos, tienen más títulos, hermano, y no sé qué quién. Hermano, mira, los hijos de Dios debemos de servir a Dios con humildad y con sencillez. Para mí es un honor muy extremadamente grande, muy grande, hermano, créame, que Dios me diga que soy su hijo. Yo no necesito título para servir a Dios. A mí no me interesan los aplausos de la gente. No me interesa tener autoridad sobre la gente. No me interesa manejar a nadie. A mí me interesa hacer la voluntad de Dios porque a eso me mandó Él a mí. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver, hermano, las diferencias. Vamos a ver cuántas podemos estudiar hoy. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Ok, la primera diferencia, hermanos, entre un cristiano espiritual y un cristiano casual es que el cristiano casual fundamenta su vida en las bendiciones que recibe de Dios. Y el cristiano espiritual fundamenta su vida en la palabra de Dios, en la obediencia, en la santidad, en el servicio y la búsqueda del Señor. Por eso es que usted ve mucha gente en las iglesias, hermanos, que corren a las iglesias cuando tienen necesidad. Pero una vez que Dios ayuda en su necesidad, ya nunca más los encuentra en las iglesias. Y peor aún, si Dios le llama para que sirva, si Dios le llama para que vaya a testificar de Él, no los encuentra nunca más. Porque son personas que están acercándose a Dios, acercándose a Jesucristo porque lo necesitan por interés y conveniencia. ¿Me entiende? Un verdadero cristiano, un cristiano espiritual, va a servir a Dios, va a obedecer a Dios, va a buscar el rostro de Dios y va a hacer lo que Dios le manda hacer en las buenas y en las malas. Y lo hace apasionadamente porque está agradecido y porque ama a su Señor.
Esa es la gran diferencia entre un cristiano casual y un cristiano espiritual. Miremos estos cristianos espirituales. Hechos capítulo 2, versículo 43. Vamos a leer. Dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire lo que es un cristiano espiritual. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire, hermano, cuán difícil es hoy en día encontrar una congregación pequeña, mediana o grande que todos estén juntos. Mismo pensar, mismo sentir, que sin contienda, sin envidia, sin celos, sin vanagloria, nada de esas cosas. Cuán difícil es eso, hermano. Cuán difícil es. Dice que todos estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades, dice, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si usted encuentra una iglesia que sea unida así, avíseme dónde es, para ir a aprender de ellos y felicitarlos. Pero es la mayor prueba que hay para los pastores, mantener el rebaño de Dios en unidad. Es tan difícil. El mismo liderazgo de las iglesias están provocando divisiones y contienda dentro del pueblo de Dios. Es muy difícil, hermanos, pero lo que la gente no entiende, que el diablo le está ganando la partida. Te voy a decir por qué. Porque juntos en el Señor la iglesia es invencible. Juntos en el Señor la iglesia no hay obstáculo que no lo pueda superar. Separado, dividido, hasta una gripe los mata a todo el mundo. Créame que sí. Yo dije esto una vez predicando hace como 3, 4 años atrás. Si nosotros leemos el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si leemos ese Salmo y lo vivimos, vamos a ser una iglesia poderosa. Pero déjeme decirle que no todo el mundo tiene la disponibilidad de poner de su parte, de ser humilde, de ser noble, de ser de bendición, ser parte de la reconciliación, ser parte de la unidad, ser parte del compañerismo, ser parte de la armonía. No todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo. Y por eso es lo que está pasando. La iglesia primitiva era una iglesia espiritual en todo el sentido de la palabra. Mira, sigamos leyendo. Dice así, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, dice cada día en el templo, no dice un domingo. Es que pasan 3, 4 meses que no van a la iglesia, tienen tiempo de estar en el evangelio y hay que estarlos invitando para que venga a la iglesia. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No es posible. Si es hijo de Dios, debe tener el deseo, la pasión por estar en la casa de Dios. ¿Por qué cree que David decía una cosa demandada de Jehová y esta buscaré? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios apasionado por su Señor. Pero la gente va a veces los domingos y va de mala gana. Y a veces van los domingos y sin Biblia. Es que no sé dónde la puse. Entonces quiere decir que ni la lee, hermano. Eso es lo que se ve normalmente hoy en día. Entonces, ¿cómo puede una persona permanecer en la voluntad de Dios si no entiende lo que es, si no sabe lo que fue llamado, si no conoce los deseos e intenciones de su Señor? Es triste lo que está pasando. Vamos, sigamos leyendo. Dice, perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vaya conmigo ahora pues. Hechos 9:10, ahí mismo. Adelantito. Hechos 9:10. Otra característica, hermanos, o diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano que es casual, se lo voy a decir. El cristiano, Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante, vamos a leer hasta el 19. El cristiano, el creyente casual se esfuerza en crecer como persona, en su economía
y en sus relaciones personales con los demás. El cristiano lo da todo para crecer, para madurar y reproducirse como un instrumento de Dios. Presta atención. El casual siempre se esfuerza para crecer como un miembro de la iglesia, socialmente con la gente, en sus proyectos personales, pero nunca se esfuerza para crecer como instrumento de Dios, para crecer como un portador, un transmisor de la gracia de Dios a los demás. Leamos ahí Hechos capítulo 9, versículo 10. Vamos a darle gloria a Jesús. Había entonces en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, teniendo autoridad de los principales sacerdotes para entender a todos los que invocan el nombre, tu nombre, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya no le dijo este hombre, no que le dijo hermano. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ponga atención a lo que hizo Pablo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire qué tremendo. Una persona, hermanos, que es espiritual, entiende el llamado, el propósito de Dios para su vida. Es una persona, hermano, que se preocupa, se esfuerza todos los días para ser un instrumento de la gracia de Dios. El afán de un cristiano espiritual no es tener amistades, socializar con la gente, ser admirado, ser visto, ser, qué sé yo, hasta aplaudido. No es eso. ¿Okay? El plan de un cristiano espiritual siempre es servir a Dios en su iglesia, ser un instrumento de bendición, ayudar al necesitado, honrar al Señor Jesús, hacer lo que Él le manda hacer. El apóstol Pablo entendió esto. Y Pablo, desde que tuvo su conversión, Pablo empezó a predicar la palabra del Señor. Pablo era un hombre, hermano, que entendió que él era un instrumento de Jesús y él tenía que ejercer esa función. Ahora, si usted es cristiano, usted debe tomar en consideración lo siguiente. Usted es un instrumento de Jesucristo para la gloria de su nombre. ¿Okay? La gracia de Dios que fue puesta en su corazón no fue para que usted tenga una vida de deleite, de placeres y de gusto y de entretenimiento y de vacilón. No, es para que usted sea un portador y un transmisor de la gracia de Dios. Y para eso requiere que usted sea un varón y una mujer esforzados en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, no perdamos de vista nuestro llamamiento. No perdamos de vista al Señor Jesús. No perdamos de vista qué es lo que Él nos mandó a hacer. Y enfoquemos nuestras vidas en hacer la voluntad del Señor. Vamos, sigamos leyendo. Vamos a Hechos capítulo 14 y más adelante. Vamos a ver la tercera diferencia. ¿Okay? Hechos capítulo 14. Versículo 19 al 23. Dice así, un cristiano, voy a leer acá, verá la diferencia. Un cristiano casual, dice, depende del sacrificio, presta atención. Depende de la entrega
y el esfuerzo y el trabajo de los demás. Sí. Cuando tengo una persona, ay, puedo orar por mí, y puedo orar por mí, y puedo orar, que no me visitan, que no me llaman, que no me animan, que no. Ese tipo de personas son cristianos casuales, no han aprendido ellos. Ya debieron ser maestros, ya debieron de instruir, ser parte del cambio, ser parte del crecimiento, no ser parte, hermano, podemos decir, del conflicto, del problema de la iglesia. Hay hermanos que son nuevos en la fe, son cristianos nuevos. A ellos hay que ayudarlos, hay que motivarlos, hay que enseñarlos, hay que instruirlos, para que ellos en el futuro puedan ser instrumentos de bendición a otros. Pero un cristiano casual es una persona, hermano, que nunca se esfuerza para sí mismo. Te voy a dar un ejemplo bíblico. El caso de Moisés, lo he hecho referencia en ello muchas veces. El caso de Moisés. Moisés era una persona mayor de 80 años. ¿Okay? Y Moisés subía al monte Sinaí, pasaba 40 días y 40 noches ayunando en la presencia de Dios. Solamente Josué lo seguía y lo acompañaba en esos 40 días de ayuno. Y todo Israel, que era más de 1,5 millones de personas, se la pasaban ahí abajo en fiesta. Y todo el tiempo le decían a Moisés, Moisés, sube tú a hablar con Dios y después nos dice que es lo que Dios quiere. Ellos sabían que Moisés subía y por lo mínimo eran 40 días de ayuno, pero ellos no ayunaban ni siquiera 2 horas. Estaban viviendo, hermanos, del sacrificio, de la entrega, de la búsqueda incesante de este hombre de Dios, de la presencia del Señor. Entonces, un cristiano casual nunca sacrifica nada por sí mismo. Nunca. Y cree que la gente tiene la obligación de llevarlo y conducirlo y hacer todo lo que él necesita, pero él no hace nada ni siquiera por sí mismo. Vamos, quiero seguir leyendo. Dice así, mas el cristiano espiritual se esfuerza a diario para obedecer y agradar a Dios, siendo de bendición a donde quiera que vaya. Leamos Hechos 14, 19, 23. Vamos a leer. Dice el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en que habían creído. Note qué tremendo siervo de Dios. Un hombre, hermanos, que cuando fue a Listra lo agarraron a pedradas, lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Es más, lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Pero se levantó y se fue a predicar a Derbe, hizo muchos discípulos, regresó a Listra y empezó a establecer iglesias. ¿Qué pasaría si usted va a predicar, hermanos, si lo agarran a pedrada y le quiebran un brazo, le quiebran un pie, le quiebran una costilla y lo dejan por muerto? ¿Se levantaría con ánimo usted para seguir predicando? Te digo que hay gente que no está en las iglesias solo porque alguien no lo saludó. Imagínate qué tan frágil es el cristianismo de hoy en día. ¿Ok? Este hombre lo entregó todo. Se entregó por completo a la obra de Dios y pasó pero muchísimas batallas, pero todo lo pasó por amor al pueblo de Dios. Ayer hablamos eso en Filipenses capítulo 1 versículos 12 y 13, donde Pablo dice que todo lo que ha pasado en las prisiones ha redondado para bien de la iglesia. Miren qué tremendo. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención, hermanos. No dependamos de la oración y del ayuno de otra persona. No, vayamos nosotros a tomar ese lugar y empecemos nosotros a pelear nuestras propias batallas. ¿Okay? No estemos colgados, hermano, a la fe de otra persona. Vivamos nuestra propia historia, hagamos nuestra propia historia.
He conocido personas que dicen, mi mamá es cristiana o mi papá es cristiano. El día que Jesús venga por su iglesia, yo me le agarro de los pies y me voy con él. No se puede. Allá arriba no se entra al raid. Y tampoco hay polizontes allá arriba, hermano. Allá entras porque tienes a Jesús en el corazón y peleaste esa batalla de la fe. No depende de las personas, depende de Jesucristo. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok. Quiero que leamos 2 de Corintios 1, 3 y al 11. 2 de Corintios 1, 3 al 11. También vamos a leer ahí. ¿Sí? Gloria sea a Jesús. Quiero dar otra diferencia. Dice, el cristiano casual, dice, lo mueve y lo desestabilizan los problemas, los obstáculos y las batallas espirituales. ¿Entendió? Al cristiano casual lo mueven, lo desestabiliza las batallas, las luchas, las necesidades y todo lo que tiene que ver con las luchas que tenemos espiritual como cristiano. Pero al cristiano espiritual, este me gusta mucho. Dice, las luchas y las batallas lo fortalecen, afirma su corazón en la fe en Cristo y crece mediante las experiencias negativas. Es diferente. ¿Ves? Es diferente. El espiritual mira las cosas desde un punto de vista espiritual. Dios sabe por qué lo está permitiendo y yo voy a seguir peleando y voy a seguir creyéndole a Dios. Pero el que es carnal, no, pues me pasó esto, no, pues que ya no me saludan, ya no me llaman, ya no me felicitan, ya no. Puras cosas, puras niñerías, hermanos. Y por eso hay mucha gente hoy en día fuera de las iglesias. Porque han puesto su mirada en las circunstancias, han puesto su mirada en el buen comportamiento de la gente, han puesto su mirada, qué sé yo, en las bendiciones que Dios les ha proveído, y por eso es que hoy están apartados. Si pusieran su mirada en Cristo Jesús, estuvieran firmes en los caminos del Señor. Mira lo que dice, vamos a leer ahí 2 de Corintios 1, 3 en adelante. Dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, dice, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual, dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué significa? Una persona que nunca ha pasado problemas, nunca ha pasado necesidad, nunca ha enfrentado luchas, no va a entender a otras personas. No las va a entender. Pero cuando tú ya has pasado por el desierto, cuando tú ya has peleado tus batallas, como dice Pablo en Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo. Cuando tú llevas en tu alma las marcas de Jesucristo, tú has padecido por la causa de Jesús. Tú ves a una persona necesitada, que está en problema, y con la misma consolación, con la misma victoria con que Cristo te sacó cuando estabas en el problema, con esa misma tú vas y ayudas al necesitado. Si ves que no, las luchas y las batallas para un cristiano espiritual no es un motivo de sentarse a llorar, de culpar a otro, señalar a otro, apartarse de la iglesia, sino que la usa para aprender una lección y poder ser un instrumento de bendición a otros hermanos que están pasando o van a pasar por la misma situación a la que tú fuiste pasado también. Entonces, todo, dice Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, las cosas ayudan para bien,
Pero la clave es, ¿estás tú amando a Dios? Porque si no estás amando a Dios, todas las cosas no son para bien. Cuando amamos a Dios, Cristo dice estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tú estás esforzándote cada día para amar a Dios, guardando, observando sus mandamientos, peleando esa batalla de la fe, todas las cosas que parecen contrarias, adversas, dolorosas para tu vida, son un instrumento que Dios va a usar para que tú seas de bendición a otra persona. Yo siempre digo esto, es como una escuela. Si no pasas esa escuela, ¿cómo vas a ayudar a otra persona? Necesitas pasar por tribulaciones para que así podamos entender, comprender y ayudar a los que están también pasando por las mismas tribulaciones. Vamos pues. Quiero que leamos Mateo capítulo 15, vámonos para atrás un poco, del 1 en adelante, vamos a leer del 1 al 5. Vamos a ver otra diferencia. Quiero leerla acá. Dice: un cristiano casual justifica y se adapta a las costumbres de los pueblos, y el cristiano espiritual tiene celo por Dios, por su palabra, por su pueblo, y no hace pacto con el mundo. Grábese eso siempre. Grábese eso. Un cristiano casual siempre, no pasa nada, hombre. Una cervecita, hombre, no pasa nada. Aquí dice, no pasa nada. Son personas, hermanos, que justifican el pecado. Justifican sus malas acciones, sus malas decisiones, porque son carnales. Pero un cristiano espiritual ni hace pacto, ni hace arreglo, ni se adapta, hermanos, al sistema social del mundo. Al contrario, reprende las obras infructuosas de las tinieblas y no participa de ellas. Miren lo que dice Mateo 15. Dice: entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Estaban preocupados por lavarse las manos y ellos estaban quebrantando la ley de Dios a diestra y a siniestra. Era tremendo. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Tú te imaginas que eso existiera hoy? Te ves niños desde los 4 o 5 años, hermanos, haciéndole unos berrinches a los papás. Jóvenes, hermanos, he conocido jóvenes, hijos de hermanos cristianos, que hasta se agarran a guantazos con los papás. Y los papás les parece gracia que eso está bien, eso no está bien. Eso trae juicio y trae maldición de parte de Dios. Si la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, eso no es una opción, eso es una necesidad. Y si esa necesidad no la suplimos, no le prestamos atención con la reverencia debida, las consecuencias pueden venir muy graves. En el Antiguo Testamento, el que hacía eso lo mataban irremisiblemente. Imagínate. Bueno, sigamos leyendo. Dice el 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Versículo 7. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mira, un cristiano espiritual sabe perfectamente cuándo está hablando Dios, porque tiene discernimiento de espíritu. Un cristiano espiritual sabe perfectamente cuando lo que se está enseñando es palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9, 10, 11, por ahí dice el apóstol Pedro: si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado nuestro Padre Celestial. ¿Tú te has puesto a pensar qué tipo de enseñanza te están dando?
¿Has comprobado tú en la Biblia que lo que te están enseñando es bíblico? ¿Estás dispuesto y preparado a escuchar la verdad aunque la verdad te incomode? Porque eso es lo que se necesita hoy en día. ¿Okay? Yo siempre he dicho algo. El que una persona, el que un hijo de Dios no diga la verdad a la iglesia, al pueblo de Dios, le está robando el derecho a conocer la verdad de Dios. Y entonces, eso es un delito gravísimo delante de la presencia del Señor. Porque cuando uno predica, cuando uno enseña, debe decir lo que dice la palabra de Dios. Si la gente lo acepta, bueno, y si no lo acepta, que Dios los bendiga. Pero la obligación, esto no es negociable, de todo líder, todo predicador, todo maestro, todo pastor, es predicar siempre con la palabra de Dios. Eso no se negocia. Hay mucha gente, hermanos, que se paran en los púlpitos y prefieren mejor evadir los temas de la Biblia, ¿okay?, para no lastimar a la gente. Hermano, mira, lo lastimas más no diciéndole la verdad. Lo lastimas más engañándole, presumiéndole que todo está bien, cuando al final de todo las cosas no están bien. Todo lo que está fuera de la verdad, repito, la verdad es Cristo. La verdad no es una iglesia, no es un pastor, no es una doctrina, no, la verdad es Cristo Jesús. Todo lo que está fuera de la verdad no trae buenas cosas a los seres humanos. No trae buenas cosas. El único que puede traer cosas buenas, abundantes para tu vida y para tu hogar, tu familia, para la iglesia y para la sociedad, es Cristo Jesús, que es la verdad de Dios. Entonces, digamos siempre la verdad, prediquemos la verdad y que la gente decida qué va a tomar, si la va a tomar o la va a rechazar. Ok, vamos a terminar aquí. Leamos el libro de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Vamos a leer la otra diferencia que hay. Romanos 16, 17 al 20. Vamos a terminar ahí, hermanos. 16, ok, 17 al 20. Voy a leer la diferencia. Dice aquí, un cristiano casual, dice, le interesa promover las alianzas en las congregaciones. Mira, una cosa es unidad, armonía dentro del pueblo de Dios, y otra cosa es buscar aliados o cómplices en una iglesia. Eso se hace con propósitos mal intencionados. Eso no proviene de Dios, no es puro, no es transparente, porque se hace a espalda de otras personas. Entonces, el cristiano casual siempre está buscando aliados o cómplices dentro de la congregación para que le apoyen en sus proyectos, en sus anhelos, en sus sueños y en su codicia y en sus ambiciones. Mas el cristiano espiritual es amador, enseña, transmite lo que es la unidad, lo que es la armonía dentro del pueblo de Dios. ¿Okay? Dice Jesús en el libro de Mateo 5:7, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces es muy importante que prestes atención. Dicen en el vocabulario de la gente de México, dicen estas palabras, está amarrando navaja. Cuando una persona está creando esos grupitos por atrás, esas alianzas, es porque sus pensamientos, sus intenciones no son buenas, no son de Dios. Cuando una persona promueve la unidad, déjame decirte lo que hace. Lo hace públicamente para que la gente sepa que lo que te está haciendo es de Dios. No son personas que promueven la unidad, porque solamente promueven la división dentro del pueblo de Dios. El pasaje que leíamos, 1 de Corintios 3, ¿vio usted lo que pasó con la iglesia de Corintios? Yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, y se estaban viendo a qué grupo pertenecían. Y Pablo los exhortó porque eran personas carnales. Eso no es la imagen
no es el perfil espiritual de un verdadero hijo de Dios. Veamos pues. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apártate. Voy a decirle dos refranes. Hay uno que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si tú caminas con hombres y mujeres espirituales, temerosos de Dios, vas a aprender muchas cosas. Sobre todo el temor de Dios, la honestidad, la transparencia. Hay otro refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro que dice, el que con lobos anda, a aullar aprende. Entonces, tú debes de tomar la decisión con quién te vas a juntar o de quién vas a aprender. Pero yo te recomiendo, acércate siempre a esos hombres, esas mujeres de Dios, esos jóvenes espirituales en las iglesias y aprende de ellos para que tu vida sea diferente y sea mejor para la gloria de mi Señor Jesús. Ok, sigamos leyendo. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, presta atención, sino a sus propios vientres. La palabra vientre se traduce como egoísmo personal, sus propias codicias, ambiciones. Se sirven a sí mismos, no es para beneficio de nadie. Y te voy a decir algo que yo lo he visto muchas veces. Cuando la persona deja de apoyar a esa otra persona, se vuelve su enemigo. Lo he visto muchas veces. Entonces, eso demuestra y revela que no son personas genuinas, no son cristianos, son personas carnales que están dentro de las iglesias. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Por qué no buscan a una persona espiritual, temerosa de Dios para engañarlos? No pueden, pero buscan al más ingenuo para engañarlos a ellos y después esclavizarlos según sus intenciones y propósitos. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20 terminamos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Estas son parte 5 de las 5 diferencias entre un cristiano casual y un cristiano espiritual. Oro para que Dios traiga entendimiento a nuestros corazones, hermanos, y no caigamos en ello. No caigamos en ello. Andemos siempre prestando atención a la voluntad de Dios. Busquemos la dirección del Señor y hagamos las cosas como tienen que hacerse. En el nombre de Jesús todo puede salir bien si todo lo hacemos correctamente. ¿Ok? Vamos a mandar un saludo allá a Tijuana, a mi suegra. Dios le bendiga, suegra, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente. También a Carmen Fierro. Carmen, Dios le bendiga también grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Estamos orando, pidiéndole a Dios siempre bendición sobre su vida y sobre su hogar siempre. Nuestro hermano José Chévez, Dios le bendiga, hermano José. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones a ustedes, toda su familia. También nuestro hermano Aminadab Manamagui, Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios que están ahí siempre, hermano, apoyando. Dios los bendiga y siempre firme, confiando y creyendo en el Señor. También quiero saludar a mi sobrino Pablo allá en Nebraska. Dios te bendiga. Un saludo, un abrazo fuerte para tu esposa por ahí. Espero que ya haya llegado de la oración. Un saludo fuerte, Dios los bendiga. Y ahí estamos orando por la familia siempre. Nuestra hermana Esther, hermano Darío, allá en WIT también, Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones abundantes para ustedes y siempre para adelante, hermanos, en el nombre de Jesús.
Mi hermana Teresa Durán también. Dios la bendiga, hermana Teresita. Saludos al hermano Jorge, su familia por ahí. Siempre creyendo en Dios, confiando en Dios y siguiendo para adelante en el nombre de Jesús. Quiero saludar a mi hermana Aminta Navarro Chévez. Dios me la bendiga, hermana Aminta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre ahí clamando y orando por usted, por su familia. Nuestra hermana María Torres. Dios la bendiga. Es María Jesús Torres. Ok, ya sé quién es. Esta es la esposa de mi hermano, mi amigo Luis. Dios le bendiga grandemente. Qué bueno que está ahí. Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga su vida. Dios le bendiga. Saluda ya a mi hermano. Un abrazo fuerte, su familia. Y ahí estamos orando. Primero Dios, ya veremos un día, nos miremos otra vez. Mi hermana Socorro, María Socorro Ramírez también. Dios la bendiga, hermana María Socorros. Dios bendiga su vida grandemente. Dios le dé muchísimas bendiciones en su corazón siempre. Mi hermana Alicia Wilson allá en Nicaragua también. Dios te bendiga, Alicia. Hay que estar orando por la familia y confiando siempre en nuestro Dios. Mi hermano Luis González allá en Nicaragua y también Melvin Rizos en Nicaragua. Dios los bendiga grandemente. Estamos orando. Dios es bueno, Dios es grande. Tenemos que luchar cada día para parecernos más y más a Cristo Jesús. Recuerda algo muy importante en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor que el propósito de nuestro Padre es que nosotros seamos la imagen de su Hijo Jesús y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esforcémonos cada día, hermanos, para vivir como Jesús. Caminar como Jesús. No ponga su confianza y su fe en los hombres. Respételo. Si son autoridades en su iglesia, ámelos, ore por ellos y obedezca a Dios siempre, sirva a Dios. Pero tu confianza y tu fe ponla siempre en Cristo Jesús. Sigue las pisadas del Maestro y cuando tú mueras, tú llegas a la presencia de Él, te vas a dar cuenta que valió la pena seguir a Cristo Jesús. También nuestra hermana Patricia Rivera, Dios me la bendiga, hermana Patricia, y hasta allá a Florida, Ismael Chavarría, Dios le bendiga, Ismael, ahí estamos siempre, que Dios lo bendiga grandemente, y oramos siempre por usted, para que donde quiera que esté, Dios le dé muchas bendiciones, y le traiga mucha paz a su corazón. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermano, esta noche, perdón, y podamos nosotros pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de conocerlo más, de conocer más su voluntad, que podamos apasionarnos por su voluntad, por su presencia, tengamos ese deseo, ese anhelo de conocer a Jesús más, cada vez más, íntimamente conocer a Jesús para poder amarlo con todo nuestro corazón. Que no sea el Cristo de las religiones, el Cristo de la sociedad, sino sea el Cristo que murió en la cruz y está a la diestra de la majestad. A ese Cristo necesitamos conocer. Con ese Cristo necesitamos tener un encuentro personal. Es lo que el apóstol Pablo experimentó en el libro de Hechos, capítulo 9. Pablo, creyendo que hacía la obra de Dios, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, pero una vez que se encontró con Jesucristo, Cristo transformó su vida y Pablo fue un siervo de Dios apasionado, un hombre espiritual apasionado por su Señor, y ese hombre murió queriendo imitar cada día más y más y más y más a Cristo Jesús. Usted puede leer en su casa Filipenses capítulo 3. Usted se va a dar cuenta de todo lo que el apóstol Pablo hacía, cómo se esforzaba cada día con tal de parecerse cada día más a su Señor, que es Jesucristo. Vivamos para Él, sirvámosles a Él, obedezcamos a Él, y si tenemos que morir, moramos con Él. Esa es la verdadera identidad de un cristiano espiritual. Vamos, ore conmigo, pidámosle a Dios bendición en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta noche dándote gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia. Padre, somos conscientes, Dios, de nuestra necesidad, de su presencia y de su gracia, necesidad de su amor, de su bondad, de su justicia. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que su palabra no regresa vacía.
Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que su Espíritu Santo sea tocando los corazones, Padre, trayendo fortaleza espiritual, trayendo sabiduría, trayendo temor a los corazones, Padre, y ese deseo, ese anhelo de poder escuchar tu palabra, de poder recibir tu palabra con el corazón, Señor amado. Vengo orando en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, conforme a su palabra. Su palabra dice que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos en el nombre de Jesús para que tú, Señor amado, ponga en nuestros corazones, Dios, en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa necesidad, Dios mío, de buscar tu presencia, de acercarnos a ti cada día, de poderte servir, de poder obedecerte, Señor amado, y de poder, Señor amado, ser valientes, ser esforzados cada día, Señor. Bendiga su iglesia, Padre, alrededor del mundo. No permitas, Padre, que el enemigo siga extraviando a tus hijos de la verdad. Levanta hombres y mujeres, Padre, que con temor, con celo, con pasión prediquen tu palabra, Señor, que prediquen a tiempo y afuera de tiempo, Señor amado, y que lo hagan conforme a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos en esta noche, Dios. Oramos enviando bendición para cada uno de tus hijos, Padre, cada pastor, cada maestro, cada misionero, cada líder, cada hermano, Señor, alrededor del mundo. Padre, los bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, para que tú seas tomando el control, seas tomando la dirección de tu iglesia, Padre, y llevando a tu pueblo, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Oramos, Señor, por nuestras familias. Pedimos por ellos, Padre. Sabemos que tenemos familias, Padre, que aún no te conocen. Queremos pedir misericordias por ellos, Padre. Así como usted, Señor, nos ha alcanzado a nosotros con su misericordia, alcanza, Señor, a nuestras familias con tu misericordia. Perdona el pecado de nuestras familias. Llévalos a los pies de Cristo para que sean sanados, para que sean salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo orando en esta noche, Padre, reclamando, Señor, a nuestras familias para el reino de Jesucristo, Dios. Tu palabra dice, Señor amado, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Padre, oramos para que nuestras familias sean alcanzadas por tu gracia, vean el conocimiento de la verdad, Señor amado, y sean salvos por tu amor. Los ponemos en tus manos en esta noche, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, Señor amado, nuestro matrimonio. Oramos, Padre Celestial, para que cada petición que tenemos delante de tu presencia sea grata, sea agradable, Dios. Usted reciba toda la gloria y el honor merecido a su nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos esta noche, Dios, porque no hay un lugar seguro en esta tierra, no hay un lugar en paz, en bendición y en victoria, en protección, solamente tus manos poderosa, Dios. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Gracias, gloria, honor y alabanza sean para usted, mi Señor, a través de mi Rey, de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Ahí les animo a seguir estudiando la palabra de Dios, seguir orando al Señor, investigando sobre temas bíblicos. Llene su corazón, su mente, su alma de la palabra del Señor para que la fe en Cristo Jesús sea fuerte cada día en tu corazón. Recuerda lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más palabras tienes en tu corazón, tienes más fe. Busca de Dios, acércate a Dios, abre las escrituras, no solo cuando vayas a la iglesia, sino todos los días. Lee tan que sea un capítulo de la Biblia y alimenta tu alma, así como alimenta también tu cuerpo. Dios te bendiga, buenas noches y que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.